Perfecto. Iniciamos entonces, damas y caballeros, con los contenidos a desarrollar en la última unidad de la asignatura, considerando que estamos ya en la cuarta semana de trabajo, la cuarta unidad, donde veremos ya el último tema que nos compete en la asignatura. Igual, recordar que teníamos el apartado de la programación de las clases en vivo para este día, 5 de abril, 7 de la noche, para la clase de esta semana. Asimismo, ya recordarles de que en las demás clases tenemos siempre ya los videos de las videoconferencias, ¿verdad? Para efectos de su revisión. Y pues solamente nos queda pendiente una clase, que es la que vamos a desarrollar en este momento. Partiendo de esa realidad, vamos entonces a lo que son los breves acercamientos a la unidad 4, donde vamos a hablar de lo que es la estructura de capital extranjero. Básicamente, aquí vamos a ampliar un poco el horizonte de trabajo que tenemos dentro de lo que son los temas vistos anteriormente y trascendemos de lo que es el ámbito geográfico local ya a la cancha internacional, en el sentido de que, pues, para ser competitivos tenemos que ser capaces de poder trabajar en cualquier ámbito o interacción que sea requerido. Por lo tanto, la globalización de operaciones y el acelerado desarrollo de los medios de comunicación a través de la web, el ámbito de cobertura del entorno del trabajo actual del administrador financiero trasciende fronteras geográficas. Por ello, necesitamos ver elementos y características de las diferentes fuentes de capital, partiendo de su naturaleza y costo. Es decir, aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en aquella información que está contenida en el lado derecho del balance general, de las distintas formas a través de las cuales se puede obtener financiamiento para operar y las implicaciones que eso puede tener dentro y fuera de las fronteras. Una vez identificadas esas fuentes, mostramos las herramientas del costo de capital marginal ponderado y costo de capital promedio ponderado, que van a mostrar la forma en la que se realiza un análisis del costo de la estructura de capital para identificar qué tipo de estructura es la que satisface la exigencia entre equilibrio de rendimiento y riesgo. Finalizamos los contenidos referidos a la administración financiera internacional como tal, ¿verdad? Hablando más que todo de las restricciones que se imponen al capital extranjero y el modelo de fijación de precios de activos financieros. Este último apartado va a ser más que todo, sí, brevemente mencionado, ¿verdad? Para dejar en perspectiva y contexto el quehacer del administrador financiero fuera de las fronteras, pero no entraremos en mucho detalle porque eso ya es un ámbito propio de lo que son las finanzas internacionales como tal. Entonces, en este caso es la asignatura de Administración Financiera 2 y vamos a ver nada más el contexto del trabajo fuera de fronteras que tiene un administrador financiero. Las habilidades a desarrollar, las tenemos aquí mencionadas. Los contenidos de la unidad básicamente son 3, que tiene que ver con la estructura y costo de capital. Después es el efecto de las restricciones a la propiedad de los capitales extranjeros. Y por último, el modelo de fijación de precios a los activos. Acá tenemos el material de estudio, que lo tenemos igual, de las dos maneras, ¿verdad? Navegable y descargable. Y tenemos las actividades evaluativas, que las vamos a explicar en términos de la evaluación en línea y la actividad grupal, de somos iguales o diferentes, una vez hayamos discutido todos los temas a platicar en esta jornada. El contenido navegable, tenemos el apartado de toda la información que se puede discutir, bastante completa, bastante extensa, ¿verdad? Para que se pueda verificar el detalle de todos los contenidos a revisar. Tenemos entonces, como mencionábamos, la estructura y costo de capital. Aquí está toda la información respecto a ese tema. Después vemos el efecto de las restricciones a la propiedad del capital. Y vamos con la fijación de precios a los activos en base a las restricciones. Tenemos el cruzario de términos, que siempre se recomienda sea revisado previo al desarrollo de la evaluación en línea, ¿verdad? Por la naturaleza de los ítems que ahí aparecen reflejados. Y tenemos los recursos complementarios, que siempre compartimos los 4 textos guías que tenemos para efectos de revisión, ¿verdad? Tal vez el único apartado nuevo, entre comillas, que podríamos mencionar, sería el libro de Administración Financiera Internacional, que es de Seol Cheol, ¿verdad? Para la revisión de los contenidos que tienen que ver exclusivamente con la Administración Financiera Internacional. Los otros 3 tienen que ver con el apartado del costo y estructura de capital. Este tiene que ver más enfocado en el elemento ya geográfico, fuera de el entorno empresarial en el que trabaja un administrador financiero. Entonces, al final tenemos la actividad formativa que no tiene ponderación, pero es necesario hacerla para efectos de dar cumplimiento a todo lo exigido en los contenidos y materiales a revisar en la unidad.
Entonces, teniendo eso, verificamos ahora el material a discutir. Para volver más amena a la discusión, nos vamos a apoyar en una presentación de PowerPoint para efectos de que tengamos ya la discusión y podamos entrar de lleno a los temas. ¿Ok? Antes de iniciar entonces formalmente, damas y caballeros, recordarles de que las actividades tienen que realizarse en función de las exigencias que siempre se han solicitado, ¿verdad? La evaluación en línea tiene que hacerse siempre a través de Proctorizer y la participación en el foro es clave. Hay que dejar evidencia de su participación, de la interacción con otros compañeros y el resultado final de lo que se solicite. También hay que tomar en cuenta de que los ingresos a las clases tienen que ser en función del uso de sus correos institucionales para efectos de evitar inconvenientes de estar solicitando autorizaciones para poder ingresar. Se recuerda también, damas y caballeros, que en cualquier momento que se necesite plantear una duda, emitir un comentario, hacer una pregunta, perfectamente lo pueden hacer, no hay ningún problema, nos detenemos y con gusto hacemos la discusión respectiva. O si lo estiman pertinente y no quieren realizar preguntas durante la jornada y lo quieren hacer hasta el final, siempre daremos un espacio de preguntas y respuestas. Una vez definido eso, entonces, damas y caballeros, formalmente iniciamos definiendo el objetivo de la presente discusión y es que vamos a conocer los diferentes elementos de la estructura del capital extranjero y la incidencia que éste tiene en la administración financiera internacional, ¿ya? Como una forma de ampliarle el horizonte de trabajo del administrador financiero. Como habíamos mencionado, las temáticas a revisar tienen que ver con la estructura y el costo de capital, el efecto de las restricciones a la propiedad en capitales extranjeros y la fijación de precios de los activos en las restricciones de la propiedad a los extranjeros. Vamos con el primer apartado, que tiene que ver con la noción más técnica, la noción más puntual, más concreta, respecto a la medición y cálculo del costo del capital y la definición de su estructura, en función de la integración de los diversos componentes que la conforman. Para ello tenemos que conocer qué es la estructura de capital, qué es el costo de capital. Una vez sentando esas bases, vamos a conocer el costo de capital promedio ponderado, que es una herramienta de análisis financiero, y de ahí verificamos un paso más allá y vemos el costo de capital marginal ponderado, que son elementos distintos, es decir, el costo de capital promedio es uno y el costo de capital marginal es otro. Ya veremos en el desarrollo de la teoría a qué nos referimos, pero es necesario dejar sentado desde ya que nos referimos a elementos diferentes. Y el último apartado de lo que es la estructura y costo de capital es el programa de oportunidades de inversión, que es una tercera herramienta de análisis financiero que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Iniciamos entonces con la estructura de capital. La estructura de capital es aquella combinación de fuentes de financiamiento que utiliza una empresa para soportar sus operaciones. Eso es la estructura de capital. La determinación en unidades monetarias y porcentuales de las diferentes fuentes de financiamiento. Esa es la estructura de capital. Por otro lado, el costo de capital es la tasa de retorno que la empresa espera obtener de los proyectos en los que invierte para mantener el valor de mercado de sus acciones. Cuando trabajábamos en la unidad que teníamos en las jornadas anteriores sobre la valuación, antes de entrar a la dinámica de proyectos, recordarán ustedes de que mencionábamos de que había que considerar una tasa de interés que era con la que se descontaban los distintos flujos de efectivo, indistintamente de qué tipo de activo financiero hablábamos. Y mencionábamos de que esa tasa tenía diversos nombres según su naturaleza, según el enfoque que le daban o el momento en el que se estaba trabajando. Y decíamos que puede ser tasa de retorno, podía ser rendimiento mínimo requerido, puede ser costo de capital, tasa de descuento, costo de capital, etc. En este caso, entonces, indistintamente de la tasa de la que estemos hablando, siempre que tenga que ver con el costo de las fuentes de financiamiento de una empresa, se le va a denominar costo de capital. Ese es el enfoque que le damos en esta unidad a ese valor porcentual en específico. Costo de capital. Entonces, para poder verificar un análisis desde la perspectiva técnico-académica de esta variable, tenemos que basarnos en una serie de supuestos. Así como en la macroeconomía, los análisis de los entornos económicos lo hacemos en base a modelos, ¿verdad?
algunas cosas, aislamos algunos elementos de los modelos para efectos de tener mayor control de algunas variables. En este caso tenemos que partir de una serie de supuestos que nos van a ayudar a hacer un mejor y completo análisis para conocer cómo se estructura y se gestiona el costo de capital. ¿Por qué es necesario partir de supuestos? Porque por su naturaleza, el costo de capital es un concepto dinámico que recibe la influencia de diferentes factores económicos, o sea, externos a la empresa y específicos de la empresa, por lo que se requiere el uso de supuestos relacionados con el riesgo y los impuestos. Es decir, en el mundo real, los impuestos y el riesgo son elementos que inciden directamente en el costo de capital, pero para efectos de conocer la temática e identificar su utilidad en términos de gestión, vamos a manejar supuestos respecto a esas dos variables. Primer supuesto, el riesgo de negocio se considera constante. Este supuesto significa que el hecho de que la empresa acepte un proyecto específico no afecta su capacidad de cubrir costos operativos. Es decir, volvemos a la temática de los proyectos que estaban divididos entre mutuamente excluyentes e independientes. Recordarán que cuando hablábamos de los independientes, mencionábamos que eran aquellos entornos donde habían fondos ilimitados y la escogencia de un proyecto u otro no generaba efecto o impacto en la empresa. Entonces, partiendo de esa realidad, manejamos un primer supuesto, que es que sin importar qué proyecto una empresa escoja, el riesgo respecto a la cobertura de costos operativos no cambia. ¿Ya? Es decir, da igual que escoja un proyecto de construir un ala industrial para ampliar operaciones o perforar un pozo petrolero. Evidentemente sabemos que el pozo petrolero tiene mucho más riesgo, ¿verdad? Operativo, que lo que es la construcción de un ala industrial. Sin embargo, teóricamente hablando, aislamos ese factor, ¿verdad? El riesgo de negocio permanece constante. Segundo, el riesgo financiero permanece sin cambios. Es decir, la capacidad de la empresa para cubrir los costos de financiamiento permanece sin cambio. Igual, indistintamente qué tipo de proyecto escojamos, se supone que la empresa siempre va a tener la capacidad de poder pagar la deuda asociada a ese proyecto, ¿ya? En términos de capital más intereses. Y tres, los costos después de impuestos se consideran relevantes, es decir, que el costo de capital se mide después de impuestos. ¿Por qué? Adelantándome un poco. Recordarán ustedes que el apartado de intereses, desde la perspectiva financiera y tributaria, presenta la particularidad que son libres de impuestos, son exentos de impuestos. Entonces, a la utilidad antes de intereses e impuestos, usted le resta ese apartado, el apartado de intereses o los gastos financieros en los que usted incurre por financiamiento externo, y eso le reduce su base impositiva. Y a esa utilidad antes de impuesto, le aplica usted ya el impuesto sobre la renta que corresponde. ¿Me explico? Entonces, el apartado relativo a la utilización de los impuestos es relevante porque el impuesto es un efecto que tiene, perdón, es un valor que tiene un efecto tributario favorable, ¿verdad? Para la empresa desde la perspectiva de la utilización de los intereses, ¿ya? Por eso es que es relevante o importante el cálculo del costo de capital hasta después de que se han sacado los impuestos. Un pequeño ejemplo para que nos pongamos en contexto. Una empresa se encuentra entre una oportunidad de inversión. El costo de la inversión son $100,000. La vida económica del proyecto estimada son de 20 años. Y el rendimiento asociado a ese proyecto es del 7%. Recordarán ustedes la TIR, ¿verdad? Cómo se calcula y lo que comprende. Entonces aquí ya da el dato del ejercicio. Y lo ponemos nada más para efectos de contraste. Y el costo de la fuente de financiamiento menos costosa, es decir, ya sea que utilice deuda, que utilice capital o una combinación de ambas, la fuente de financiamiento más barata es del 6%. En este caso, como la TIR es mayor que el financiamiento, aceptamos la oportunidad, porque ese es el criterio de decisión, ¿verdad? Pero una semana después, la misma empresa se encuentra con otra oportunidad de inversión, y es siempre con el costo de 100,000, la vida económica estimada de 20 años y una TIR del 12%, ya no del 7%, sino que 12%, ¿verdad? Y el costo de la fuente de financiamiento menos costosa disponible en ese momento es del 14%. Ya no es del 6%, como estábamos en el caso anterior, sino que 14%.
Entonces, como la TIR, que es el rendimiento del proyecto, es menor que el costo, rechazamos la oportunidad, ¿verdad? Hasta este punto estamos haciendo un análisis sensato, lógico y bastante racional. Pero ¿qué sucede? Que suponiendo que cada alternativa se le asigna una ponderación o peso de 50% para su análisis, hacer una relación 50-50, el costo promedio ponderado, ¿cómo lo calculamos? Simple. Tenemos que el apartado de la deuda del primer compromiso es del 6%, el costo, ¿verdad? Y lo multiplicamos por el peso de esa deuda, 0.5, que es el 50%, por el 6%, da 3. Y en la misma proporción, ¿verdad? Para la otra fuente de financiamiento, que era capital propio, al 14%, 7. Si sumamos 3 más 7 nos da 10, que es el costo promedio ponderado. Es decir, combinamos las distintas fuentes de financiamiento con su respectivo costo, ¿verdad? Para obtener un solo valor. Y en base a este valor podemos hacer otro análisis. Con este costo, la primera oportunidad se rechaza porque la TIR es menor que el costo promedio ponderado. La TIR es del 7% en el primer caso y el costo promedio ponderado es 10. Significa entonces que el rendimiento está por debajo de lo que nos podría percibir como beneficio. La segunda, en este caso, se habría aceptado porque la TIR es mayor que el costo de capital promedio. Veamos cuál es la TIR. 12. ¿Cuál sería el costo promedio de la alternativa? 10. Como en este caso la TIR es 12 y el costo es 10, se aceptaría. Por lo tanto, el enfoque de evaluación basado en el costo de capital, combinando las diferentes fuentes de financiamiento, resulta en decisiones de inversión más racionales. Es decir, usted no debe realizar un análisis financiero en base al costo de una oportunidad de inversión si no lo hace de manera combinada. Es decir, una empresa puede implementar 4 proyectos, por ejemplo. 2 los financia con deuda y 2 los va a financiar con capital propio. Perfecto. Pero para que haga un análisis racional de todas esas alternativas, no debe evaluar los primeros 2 solo con el costo de la deuda, ni evaluar los otros 2 solo con el costo del capital. Debe combinar todos los costos asociados a las diferentes fuentes y obtener un valor total promedio, que en este caso en el ejemplo es 10. Y contra este valor compara el rendimiento de los 4 proyectos. ¿Ya? Eso es lo que nos está indicando la teoría. Entonces ahora entramos de lleno a lo que es el costo de capital. El financiamiento a largo plazo apoya las inversiones de activos fijos de la empresa. Recordemos que el activo fijo es el apartado de la base productiva, ¿verdad? Sobre la cual descansa todas las operaciones de un negocio. Y existen 4 fuentes básicas de fondos a largo plazo. La primera, deuda a largo plazo. La segunda, acciones preferentes. La tercera, acciones comunes. Y la cuarta, utilidades retenidas. Son las 4 formas más comunes de financiar disponibles para una empresa. Vamos a la primera. Costo de la deuda a largo plazo. En este caso, Scott Besley la tipifica como K sub I. Ese es el código que le pone a la variable costo de deuda a largo plazo. Recordar, ¿verdad? Algo que hemos mencionado a lo largo de toda la asignatura es que la mayoría de deudas corporativas se obtiene por medio de la venta de bonos, por lo que por conveniencia se asumirá ese criterio. Eso lo dice todo autor de finanzas que usted lea, sin importar el nivel, categoría u origen. Todos le van a manejar el mismo precepto o criterio, ¿verdad? Que el tipo de deuda más común es el de bonos y por lo tanto se asume ese criterio. Conviene saber que en este tipo de deuda se manejan estos parámetros. Primero, beneficios netos. Son los fondos recibidos en realidad por la venta de un valor, en este caso el bono. Costos flotantes. Son los costos totales de emisión y venta de un valor, incluyen 2 componentes, costo de colocación y costo administrativo. Cuando hablamos de costo flotante, nos referimos a que el costo relativo a todo lo que hay que hacer para poder hacer una emisión de bonos como tal, para que llegue al mercado y la gente los adquiera. El costo de colocación tiene que ver con la promoción, tiene que ver con la generación de las relaciones con los brokers, tiene que ver con la generación de los documentos, etc. Y el costo administrativo tiene que ver con toda la parte de gestión, es decir, la elaboración de papelería, sacado de copias y otras cuestiones por ahí que son técnicamente administrativas. ¿Ya?
Todos esos elementos que significan costo, porque los tiene que asumir el emisor. Entonces, el costo de una emisión de bonos, básicamente manejando una fórmula por aproximación, para un bono de valor par de $1,000, se puede calcular con la siguiente fórmula. K sub D igual a I mayúscula más factor de 1,000 menos ND sobre N, y todo eso dividido entre ND más 1,000 entre 2, donde I mayúscula, esta que está aquí, es el interés anual en dólares. N sub D, beneficios netos por la venta del valor. Y N, el número de años al vencimiento del bono. ¿Ya? Verificarán ustedes que el costo de la deuda a largo plazo es K sub I. Pero la fórmula está reflejada con un K sub D. ¿Por qué? Porque en este caso la fórmula comprende el costo aproximado antes de impuesto. Y recalco, antes de impuesto. Y hemos dicho en la teoría que el cálculo del costo se hace después de impuestos, por el efecto tributario que este tiene. Entonces, este es un insumo para encontrar el detalle de lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Es decir, K sub D es el insumo para encontrar K sub I. Y vamos a ver cómo se hace. Suponga que una empresa contempla la venta de bonos por $10 millones a 20 años a una tasa del 9% anual. Cada bono con un valor de 1,000, por lo que cada bono dará un interés de $90, que es igual al interés de cupón, ¿verdad? 9%, por el valor par del bono. 1,000 por 9, 90. Debido a que los bonos con un riesgo similar ganan retornos mayores al 9%, la empresa debe venderlos en 980 para compensar la tasa de cupón más baja. Es decir, aunque el bono tenga una cifra o un valor par, carátula de $1,000, el valor en el mercado realmente es de 980. ¿Por qué? Porque dice la teoría que bonos con un riesgo similar ganan más del 9%. Entonces, ¿cómo los vuelvo atractivos? Si voy a darle menos rendimiento a la gente, vendiéndolos más baratos. ¿Eh? Y eso es para compensar la tasa de cupón más baja. Los costos flotantes son el 2% del valor par del bono, es decir, 2% de 1,000, $20. Por lo tanto, los beneficios netos de la empresa son 960, que es igual al precio de venta, 980, menos los costos flotantes, 20, ¿ya? 960. Teniendo todos los datos, sustituimos 90, que es el valor de intereses en dólares, más factor de 1,000, que es el valor par del bono, menos el beneficio neto, 960, entre 20, que es el valor de los años de la vida del bono. Y eso lo dividimos entre beneficio neto más valor par del bono entre 2. Obtenemos 92 entre 980 y el resultado nos da 9.4%. Una vez identificado el costo de la deuda a largo plazo antes de impuesto, o sea, recalco, K sub D es antes de impuesto, tenemos que hacer entonces el cálculo de la deuda después de impuesto. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Aquí ya vemos la fórmula de K sub I, que es la variable que estamos buscando. K sub I, ¿a qué va a ser igual? A K sub D, que es lo que acabamos de encontrar, costo de deuda antes de impuesto, factor de 1 menos T, donde T es igual a la tasa fiscal, ¿verdad? Aquí estamos hablando entonces de que le vamos a quitar a este valor lo relativo al peso que significa la carga tributaria. Suponga que la empresa del ejemplo anterior está sujeta a una tasa fiscal del 40%. Recordar que la IRS norteamericana maneja esta tasa de descuento de los ingresos para efectos tributarios. Y por conveniencia, pues tomamos ese valor, porque nuestros textos son los que utilizan como base. Entonces, el costo de la deuda después de impuestos, ¿qué es igual? K sub D, que es 9.4, ¿verdad? 0.094, multiplicado por 1 menos 0.40. Al hacer la multiplicación, 5.6. Es decir, el costo de mi deuda después de impuestos de esta emisión de bonos es de 5.6%. Así como lo obtenemos en el caso de el costo de la deuda después de impuestos. Segunda fuente de financiamiento, acciones preferentes. Recordando un poco, son valores representativos de capital social de renta fija, pero el pago de dividendos al estar supeditado a los resultados de la empresa da una mayor flexibilidad financiera a la misma. Es decir, la característica de una acción preferente
o preferida, como se le conoce en el Código de Comercio de nuestro país, es de que tiene predominancia el pago de su dividendo sobre otro tipo de compromisos. Las acciones preferentes son similares a la emisión de deuda, en el sentido que especifica un pago anual determinado. Es decir, así como los bonos, que manejan una cantidad fija, ¿verdad? Anual, en términos de rendimiento, así son las acciones preferentes también. Un valor determinado fijo. Con la diferencia que la obligación legal de pagar intereses es mayor que la de pagar dividendos en las acciones preferentes. Pueden ver ustedes que la característica de preferencia le da preponderancia sobre otro tipo de compromisos o instrumentos financieros. En el caso de las acciones preferidas, determinado en el Código de Comercio de nuestro país, estas deben pagar un rendimiento no menor del 6%. Como recordaremos, algunos elementos de conveniencia, ¿verdad?, que utilizan algunos empresarios, es de que hacen lo que estrictamente la ley pide, que se maneje como parámetro mínimo. Entonces, normalmente el dividendo que ellas ofrecen es eso, 6% del valor nominal. Si en un año no hubo utilidades para repartir, estas se acumulan para el año siguiente y así sucesivamente. Es decir, si las acciones preferidas al cerrar el año tienen garantizado un dividendo del 6%, pero no se les entrega, ya sea porque no hay condiciones, porque la situación económica no lo permite, o por decisión de los mismos accionistas, de transcurrir 3 años sin el pago de utilidades, las acciones preferidas adquieren los derechos de las acciones comunes. Es decir, cuando legalmente hablando, después de 3 ejercicios consecutivos, no se hace entrega de dividendos a acciones preferidas, estas adquieren el derecho y la preponderancia de una acción común. ¿Qué característica tiene la acción común? Que confiere voz y voto en las decisiones de la empresa. La acción preferida únicamente confiere voz, pero no confiere voto. ¿Por qué? Porque el riesgo que se asume es muchísimo menor que en el caso de las acciones comunes. Antes de calcular el costo de las acciones preferentes, cualquier dividendo establecido como porcentaje, como lo que estamos mencionando, ¿verdad?, que dice la ley acá, debe convertirse dividendos anuales en dólares. Es decir, es una exigencia de la técnica que estamos utilizando, que para encontrar el costo de estas acciones, todo dividendo establecido de manera porcentual debemos convertirlo a dólares para efectos de poder aplicar la fórmula. El costo de las acciones preferentes es la razón entre el dividendo de las acciones preferentes y los beneficios netos de la empresa obtenidos por la venta de las mismas. Y se calcula así. K sub P, que es el código que el autor utiliza para referirse a este costo, K sub P, es igual a D sub P entre N sub P, donde D sub P es el dividendo anual que se espera que esta acción pueda otorgar y N sub P el beneficio neto por la venta de las mismas. Entonces, si la empresa contempla la emisión de acciones preferentes con un dividendo anual del 10%, que planea vender a su valor par de $87 por acción, se necesita entonces convertir este valor porcentual a un valor en dólares. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicando el porcentaje de rendimiento que ofrece la acción por su precio o valor par. Sería entonces 8.70, ¿verdad? Porque es el 10% de 87. Los costos de flotación asociados a esta alternativa son de $5 por acción. Quiere decir que los beneficios netos van a ser $82, que sería el precio de la acción menos los costos flotantes. 87 menos 5, 82. Sustituyendo entonces 8.70 de dividendo entre 82 de beneficio neto, 10,6%. Ese sería el costo de las acciones preferentes basándonos en las temáticas que estamos viendo hasta este momento. Ya hemos visto dos, el costo de la deuda después de impuestos, ¿verdad?, en la emisión de bonos, y ahora hemos encontrado el costo de la emisión de acciones preferentes. Seguimos, tercer apartado, fuente, acciones comunes. El costo de acciones comunes es el retorno que los inversionistas de mercado requieren de las acciones. En español, el dividendo exigido al final del periodo fiscal. Y es de recordar que como estas acciones se caracterizan porque son las que confieren voz y voto a sus propietarios, es de tomar en cuenta que son aquellas que están más cargadas de riesgo, ¿ya? Porque si una empresa no obtiene utilidades, no hay valores por distribuir. Entonces no hay dividendos para pagarle a esta gente.
Distinto de la acción preferida. Gane o pierda, tiene garantizado su dividendo. Por eso únicamente le confiere voz en las reuniones y no voto. En este caso, la acción común tiene esa particularidad. Confiere voz y voto. Básicamente, el que posee una acción común es copropietario de la empresa, ¿ya? Y desde esa perspectiva, se asume ese riesgo. Las formas más comunes de financiamiento de acciones, de este tipo de acciones son las utilidades retenidas y nuevas emisiones de acciones comunes. ¿Cuál es el costo de capital de acciones comunes? Con el código K sub S, ya no es K sub I ni K sub P, sino que es K sub S. Es la tasa a la que los inversionistas descuentan los dividendos para determinar el valor accionario. Se calcula así. K sub S va a ser igual a D sub 1, que es el dividendo por acción esperado al final de ese año, entre P sub 0, precio de las acciones comunes, más G, que es la tasa de crecimiento constante de dividendos. Recordarán que cuando vimos el apartado de la evaluación, vimos este modelito para encontrar el valor o el precio de una acción común. Desde esa perspectiva, entonces, aplicando el modelo de Gordon, que así se le llama a este planteamiento, podemos encontrar el costo de capital de acciones comunes. Entonces, suponga que la empresa de la que hemos estado hablando tiene acciones comunes en circulación a un precio de $50 cada una y se espera que al final del año pague un dividendo de $4. Los dividendos de la empresa han experimentado un crecimiento sostenido del 5%, que sería el crecimiento esperado del mismo. Entonces, sustituyendo $4 de dividendo entre 50 del precio más 0.05, que es la tasa de crecimiento esperada, 13%. Este es el costo de las acciones comunes actuales, ¿verdad? En circulación, ¿ya? Que son actuales, acciones comunes. Habíamos dicho también que además de las acciones comunes como tal, habían dos formas, que eran las ganancias retenidas y las nuevas emisiones de acciones comunes. En este caso, es de valorar que el apartado de la ganancia retenida presenta una connotación o un contexto distinto a las anteriores, distinto a la deuda, a la acción preferida y a la acción común. ¿Por qué? Porque el costo de las ganancias retenidas o utilidades retenidas, como le conocemos acá, es igual al costo de una emisión equivalente completamente suscrita de acciones comunes adicionales. En español, el costo de un grupo de ganancias retenidas, de una cantidad de ganancias retenidas, es el equivalente a lo que se gastaría en emitir acciones que generen ese tipo de rendimiento. ¿Por qué? Dice la teoría, que los accionistas consideran aceptable la retención de ganancias solo si se espera que la empresa gane por lo menos el retorno que requieren los fondos reinvertidos. Aquí ya tiene un poco más de sentido el asunto. Por ejemplo, si ustedes fueran personas que son propietarios de una empresa y tienen acciones comunes de su propiedad, y al final de un año fiscal, ustedes detectan que hay $100 de utilidades que pueden ser distribuidas como dividendos o reinvertidas en el negocio, ustedes tienen la opción de decidir si las vuelven a reinvertir, ¿verdad?, en la empresa, pero bajo el entendido de que esa reinversión tiene un costo asociado. ¿Cuál es el costo? El costo de una acción común prácticamente. ¿Por qué? Porque usted como inversionista estaría dispuesto a reinvertir ese dinero y no recibirlo como dividendo solamente si esa reinversión de utilidades le garantiza a usted un rendimiento por lo menos igual al de una acción común. ¿Me explico? Entonces, por eso se dice que este costo es igual al de una emisión completamente suscrita de acciones adicionales. Evidentemente, usted como inversionista racional estaría dispuesto a manejar el detalle relativo a que se maneje el apartado de tener dinero disponible basándose en que lo voy a reinvertir en mi negocio porque le voy a sacar provecho, le voy a sacar rendimiento. Y ese rendimiento va en función de ¿qué? De un interés que yo estoy percibiendo como inversionista, que es el valor o dividendo que yo esperaría de una acción común. Después tenemos el costo de nuevas emisiones de acciones comunes, que sería el último apartado de las distintas fuentes de financiamiento. Estas se caracterizan porque tenemos la particularidad de que son siempre acciones comunes, pero no son acciones que están ya suscritas, no son acciones actuales, sino que son emisiones nuevas.
Por lo tanto, el costo de estas acciones, que ya tienen un valor, una clasificación o un código K sub n, ¿verdad? Que es diferente a los anteriores, se determina calculando el costo de acciones comunes, el neto de los costos de infravaloración y costos flotantes relacionados. Y se calcula de la siguiente manera. K sub n va a ser igual a D sub 1 entre N sub M, N sub N, perdón, más G, donde N sub N son los beneficios netos por la venta de acciones, D sub 1 es el dividendo y G la tasa de crecimiento esperado. Recordarán que en el caso de las acciones comunes es básicamente lo mismo, solo que aquí manejamos P sub 0, que es el precio o valor de las acciones comunes. En el caso de las nuevas emisiones, tenemos beneficio neto. Esto es lo que nos cambia aquí. El denominador es diferente. Entonces, considere que la empresa en estudio desea calcular el costo de nuevas acciones comunes, es decir, acciones que no tiene, pero que quieren meter en el mercado en circulación, las cuales van a brindar un dividendo siempre de $4 y un precio de mercado del $50 y un rendimiento esperado en crecimiento del 5%. En base a ese estudio, la compañía considera que las nuevas acciones se pueden vender a 47, es decir, ya no se venderían a 50, que es lo que valen las acciones antiguas, sino que se venderían a 47, tendrían que ser más baratas. La subvaloración de $3 se debe a la naturaleza competitiva del mercado. Y se calcula en 2.50 el costo flotante por acción. Realizando los cálculos se obtiene el beneficio neto, a que es igual al precio de la acción menos la subvaluación menos los costos flotantes. Entonces, ¿cuánto es el precio? 50. ¿Cuánto es la subvaluación? $3. ¿Y cuánto es el costo flotante? 2.50. Entonces, el beneficio neto percibido por la venta de la acción son $44.50. Haciendo el cálculo, ya de K sub n, dividiendo entre beneficio neto más tasa de crecimiento, 14%. ¿Ya? Pueden ver ustedes que es prácticamente idéntico a cómo se calcula el valor o el costo, perdón, de una acción preferente, con la diferencia que lo que nos cambia es esto, el denominador. Y en vez del precio de la acción, es el beneficio neto. Después de que al precio le quitamos la subvaluación y la flotación. Es necesario aclarar que el hecho del precio más bajo no es decir, no es porque a alguien se le ocurrió hacerlas más baratas que se maneja de esa manera, sino que el precio más bajo se debe a lo siguiente. Primero, mercado en equilibrio. Situación donde la demanda es igual a la oferta. Es decir, si hay 100 acciones en circulación, es porque los inversionistas están dispuestos a tener en su poder 100 acciones que están en circulación. ¿Ya? Si está ese equilibrio de mercado, nosotros tenemos que ser capaces de incentivar la demanda de nuevas acciones, volviéndolas más baratas, ¿verdad? O sea, más baratas de lo que valen acciones de igual naturaleza que ya están presentes en el mercado. ¿Sí? Número 2. Se diluye el porcentaje de participación de cada acción. A medida aumenta el número de acciones en circulación, la participación de propiedad conferida a cada una de ellas es menor. ¿Sí? No es lo mismo los dueños de una empresa que está dividida en 100 acciones que en 100,000. ¿Ya? Entonces recordarán ustedes que mercantilmente hablando, mientras más acciones se posea, más poder de decisión se tiene. Entonces, es raro, no es raro, perdón, encontrar empresas en las que el 51% de las acciones las tiene una sola persona y el resto dividido entre otro gran montón de inversionistas. ¿Ya? La empresa la maneja una persona. Sin embargo, pues da la idea, la pauta de que hay pluralidad en la participación y en la toma de decisiones. Pero sabemos que no es así, ¿verdad? Desde la perspectiva mercantil. Y 3, posible sobrevaloración de las acciones existentes. En base a la hipótesis de mercado eficiente, si los inversionistas conocieran esta información en el mercado, emisión de nuevas acciones con rendimientos riesgos similares a las ya existentes, no las comprarían. ¿Ya? Es decir, si ellos saben de que las nuevas acciones van a ser idénticas a acciones que ya están en circulación, ¿qué sentido tiene comprarlas? Si van a ofrecer el mismo precio, el mismo rendimiento, el mismo dividendo, etc. Entonces, no tiene sentido. ¿Me explico? Entonces, por eso es que se maneja de que es necesario reducir el valor de las mismas para efecto de tener ese comportamiento, ese respaldo de que al momento de emitirlas se va a tener un resultado favorable.
Ahora vamos con el costo de capital promedio ponderado, que es una de las herramientas que se utilizan para la toma de decisiones una vez hemos aprendido a identificar el costo de cada una de las fuentes de financiamiento. Verán ustedes que la forma de identificarla es sumamente fácil, muy sencilla, prácticamente intuitiva, con fórmulas muy prácticas, pero ahora la clave es que ese es el insumo con el cual nosotros utilizamos nuevas técnicas de análisis financiero. La primera de ellas, costo de capital promedio ponderado. ¿Qué es esta herramienta? Refleja el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo. En este caso, Van Horn indica que asignamos pesos a cada fuente de financiamiento de acuerdo a algún estándar y luego calculamos el costo de capital promedio ponderado. Y se calcula de la siguiente manera. El costo de capital promedio ponderado se identifica como K sub A. Es el código que se le coloca. ¿A qué va a ser igual? A W sub I multiplicado por K sub I. Donde recordarán que K sub I es el apartado del costo de la deuda de largo plazo después de impuesto. A eso le vamos a sumar el factor de W sub P multiplicado por K sub P, donde K sub P es el costo de acciones preferentes, recordarán ustedes. Y de ahí le sumamos W sub S por K sub N, que tiene que ver con el costo de utilidades retenidas, o N, que es el costo de las nuevas emisiones de acciones comunes. ¿Qué característica tiene esta expresión? Las ponderaciones que están en base al código W. W sub I es la proporción, parte o peso de lo que es la estructura de financiamiento en base a la deuda de largo plazo. W sub P, la proporción de acciones preferentes. Y W sub S, las acciones comunes. ¿Sí? Pueden ver ustedes de que estos elementos, K sub I, K sub P y K sub R o N, ya los tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que conocer ahora? El peso o ponderación que cada fuente tiene en la estructura de financiamiento. ¿Cómo identificamos este peso? Va a depender de algún estándar, va a depender de algún elemento definido por la empresa o de lo que es la parte histórica de cómo se ha financiado. ¿La clave cuál es? Que el peso asignado a cada fuente de financiamiento sumado debe darnos 1.0 o un 100%, ¿va? Como le quieran llamar. Para el caso de la empresa que tenemos como ejemplo, esto está retomado de Gitman, en el texto guía de Gitman, lo pueden identificar con más detalle. La empresa usa las siguientes ponderaciones para calcular el costo de capital promedio ponderado. La deuda de largo plazo tiene un peso del 40%. Las acciones preferentes tienen un peso del 10% y las acciones comunes un 50%. Esto no es algo que esté escrito en piedra. Esto está definido en base a la naturaleza, condiciones, estructura de capital anterior, etcétera, y otros factores de la empresa en estudio. ¿Sí? Este tipo de información se obtiene directamente de los informes financieros. En este caso, balance general. Si no se tiene disponible el nivel porcentual, únicamente tome la porción de deuda a largo plazo y le divide entre el total de pasivos. Y ahí tiene usted cuánto es lo que pesa esto. Si usted quiere ver el apartado del patrimonio, identifique por separado cuánto tiene de acciones preferentes entre el total de patrimonio. Cuánto de acciones comunes entre el total de patrimonio. Y ahí obtiene los pesos respectivos. ¿Sí? ¿La clave cuál es? Es que la suma de estos elementos debe darle 100. Entonces, el costo de capital promedio ponderado resultante es el siguiente. Tenemos las tres fuentes de financiamiento, la ponderación, que es la que acabamos de retomar de este cuadro que tenemos aquí, y el costo, que ya lo habíamos encontrado. Recordarán que la deuda a largo plazo tiene un costo después de impuestos de 5.6%. Acciones preferidas 10.6% y acciones comunes 13%. ¿Qué recomienda el autor? Para efectos de evitar equivocaciones o confusiones al momento de hacer este cálculo. Como la respuesta la hacemos en términos porcentuales, lo ideal es de que el costo, que es la variable que estamos ponderando, vaya a nivel porcentual y la ponderación o peso vaya en forma decimal. Porque si multiplicamos 0.4 por 5.6 va a dar un resultado que nada que ver con esto. ¿Sí? Entonces, sugerencia, las ponderaciones en forma decimal y los costos en forma porcentual. Se comprueba que aquí la suma de la ponderación es 1 y ya una vez hecho la multiplicación obtenemos que la deuda a largo plazo es de 2.2%, acciones preferentes 1.1 y acciones comunes 6.5.
Sumamos los tres factores de costo y obtenemos el costo promedio ponderado de capital. En este caso, 9.8. Significa que a la empresa en estudio, le cuesta, y recalco, le cuesta financiarse un 9.8% en base a la estructura de capital que tiene establecida. ¿Sí? Esto va a cambiar evidentemente cuando cambien estos valores de acá, las ponderaciones, o cuando cambien también los costos, ¿verdad? Entonces, una vez hemos aprendido a identificar el costo de capital promedio ponderado, que es esto que acabamos de ver, ampliamos un poco más allá el análisis, ¿verdad? Extendemos un poco más el análisis y ahora vamos a entrar a lo que es el costo marginal y su vínculo para las tomas de decisiones de inversión. El costo promedio ponderado de capital es un dato clave en el proceso de toma de inversiones, ya que solo se debe implementar aquellas inversiones cuyo retorno esperado sea mayor que aquel. En español, bajo el precepto de la racionalidad económica, usted solamente debe aceptar aquellos proyectos cuyos rendimientos sean más altos que el costo de financiarlo. Entonces, ¿cómo identificamos eso? A través del costo marginal promedio ponderado. Y es lo que vamos a ver ahora. Costo de capital marginal ponderado. El costo de capital marginal ponderado no es más que el costo de capital promedio ponderado de la empresa relacionado con el monto siguiente del nuevo financiamiento total. Al leerlo así por primera vez, como que es un poco confuso, ¿verdad? Un poco ambiguo, pero ya verán que cuando lo relacionemos este concepto con las cifras, va a ser sumamente fácil de entender. Pero en esencia es eso, el costo ponderado de la empresa relacionado con monto siguiente de financiamiento. Para poder hacerlo, en este caso retomamos la teoría que está en el libro de Scott Beasley. Para retomarlo, tenemos que verificar que hay que identificar los puntos de ruptura, es decir, aquellos niveles de nuevo financiamiento total al que se eleva el costo de uno de los componentes del financiamiento. Recordarán ustedes que el costo promedio ponderado de capital es la suma de varios elementos, de varias fuentes de financiamiento. Entonces, el punto de ruptura me indica aquel momento a partir del cual, al agregar una unidad monetaria de financiamiento, se produce un salto, un aumento en el costo de alguna de estas fuentes. Eso que es lo que provoca un desplazamiento horizontal, ascendente, del costo de capital marginal ponderado. ¿Cómo calculamos los puntos de ruptura? Con esta expresión. BP sub J, que es la abreviatura de breakpoint sub J, de la fuente de financiamiento J, igual a la cantidad de financiamiento disponible de esa fuente entre el peso de esa fuente. Aquí lo tenemos. BPJ, punto de ruptura de la fuente de financiamiento J. AFJ, monto de fondos disponibles de esa fuente de financiamiento a un costo en particular. Y WJ, ponderación o peso que esa fuente de financiamiento tiene en la estructura de capital. Suponga que la empresa espera tener un monto de $300,000 de ganancias retenidas disponibles, por lo que planea utilizar este costo como el costo de capital en acciones comunes. Lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Las acciones comunes están vinculadas a las utilidades retenidas porque tienen el mismo costo de financiamiento. Entonces, las utilidades retenidas, ¿qué costo van a asumir? El costo de las acciones comunes que ya encontramos. En el caso de la empresa del ejemplo anterior, agotara los 300,000 de ganancias retenidas disponibles a un costo de 13%, ¿verdad? Que es el costo de las acciones comunes, debe usar financiamiento más costoso con acciones comunes, ¿verdad? O sea, nuevas emisiones de acciones comunes a un 14%. Además, la empresa espera tomar en préstamo solo 400,000 de deuda al costo de 5.6. Toda deuda adicional, es decir, arriba de estos 400,000, tendrá un costo después de impuestos de 8.4. Es decir, casi el doble, ¿verdad? De lo que vale la deuda original. Por lo tanto, hay dos puntos de ruptura. Primero, cuando se agoten las ganancias retenidas a un 13%, ¿verdad? Y dos, cuando se agoten las 400,000 de deuda de largo plazo a un costo de 5.6. ¿Cómo lo calculamos? Así. Punto de ruptura de acciones comunes. 300,000, que es lo que tenemos disponible, entre el peso o ponderación de esta fuente, que recordarán ustedes que es del 50%. En este caso, 0.5. Da 600,000. Segundo punto de ruptura. Deuda a largo plazo.
los 400,000 disponibles entre el peso de esa fuente de financiamiento, que es 40. 424, 1,000,000. ¿Ya? Tenemos ya entonces los dos puntos a través de los cuales vamos a medir el salto o el cambio en el costo de cada fuente. Una vez calculados estos puntos de ruptura, conviene hacer uso del programa del costo de capital marginal ponderado, el cual es un cálculo que relaciona el costo de capital promedio ponderado con el nivel de nuevo financiamiento total. Este formatito lo retomo del texto guía de Lawrence Gitman, porque es el más fácil de entender. Esley lo presenta igual y Van Horn lo representa igual, pero decidí optar por él porque es el más ameno de entender. Básicamente se inicia con un intervalo del financiamiento que va desde hasta, es decir, hace un tramo de financiamiento. Menciona las fuentes de capital, la ponderación, que es el valor en forma decimal, como le hemos hablado, el costo, que es el valor en forma porcentual, y el costo ponderado, que no es más que el producto de multiplicar las filas anteriores. Es decir, 3 va a ser igual a la multiplicación de 1 por 2. Y teniendo los totales acá, sumamos para encontrar el costo de capital promedio ponderado. Vamos por partes. Primer tramo, desde $0 hasta 600,000, que es el primer punto de ruptura. Tenemos las fuentes de financiamiento, las ponderaciones que ya conocemos y el costo asociado a cada uno. Al hacer la multiplicación, obtenemos entonces que el costo de capital promedio ponderado para este tramo de financiamiento es de 9.8. Es lo que habíamos encontrado anteriormente. Después tenemos otro intervalo, que es de 600,000, 1 centavo a 1,000,000, que es donde está el otro punto de ruptura. Aquí pueden ver ustedes que hay un pequeño cambio. La deuda a largo plazo y las acciones comunes manejan la misma ponderación, al igual que las acciones comunes. Manejan la deuda a largo plazo y acción preferente el mismo costo, 5.6, 10.4. Pero ¿qué sucede con las acciones comunes? Aquí hay un pequeño cambio, un pequeño salto en relación al costo anterior. ¿Por qué? Porque nos dice la teoría que cuando se terminen los $600,000 que yo tengo acá, voy a hacer uso ¿de qué? De nuevas acciones comunes. Por lo tanto, arriba de $600,000, 1 centavo, hasta 1,000,000, el costo de acciones comunes que voy a utilizar va a ser el de las nuevas acciones. Es decir, el costo me crece. Al hacer la multiplicación y hacer la suma, el costo ponderado para este tramo de financiamiento es de 11.5. Ya no es 9.8 como el anterior, sino que es 11.5. Es decir, es más alto que el que había encontrado anteriormente. Pero resulta de que después de este $1,000,000 puedo seguir calculando. Porque el último tramo que yo voy a considerar va a ser desde el último punto de ruptura en adelante. Es decir, indistintamente hasta donde llegue, va a ser partiendo del último punto de ruptura. Entonces sería de $1,000,000, 1 centavo. Aquí tengo deuda a largo plazo, acción preferida y acción común con las mismas ponderaciones, pero aquí ¿qué me cambia? Aquí no me cambia el capital en acción común, que es el que vengo arrastrando. ¿Qué me cambia? El costo de deuda a largo plazo. Porque decía la teoría que una vez se agotara el dinero disponible en concepto de deuda, toda deuda adicional iba a tener un costo de 8.4%. ¿Sí? Al hacer lo que significa, de que entonces este valor me cambia y me genera un cambio aquí, provocando entonces que el costo de mi financiamiento total me modifique. Y aquí lo vemos de manera integrada. Pueden ver ustedes. Desde 0 a 600,000, 9.8. De 600,000 a 1,000,000, 10.3. Y de 1,000,000 en adelante, 11.5. ¿Qué es lo que cambia? Que en el tramo 2 utilizo nuevas acciones comunes. Y en el tramo 3 utilizo nuevo financiamiento de deuda. Aquí pueden ver ustedes los valores que me cambian según el salto. Para tener más claridad, podemos ver esto. Una gráfica donde tenemos que en el eje de las abscisas tenemos el monto del financiamiento y en el eje de las ordenadas el costo de capital marginal ponderado. En el primer tramo, que va de 0 a 600, tengo un costo de 9.8. 1 centavo adicional a estos 600,000 me provoca un salto, que de 9.8 me llega a 10.3. ¿Y ese 10.3 dónde va? Durante todo el tramo que va de $600,000 a 1,000,000. Todo centavo adicional de ese millón me provoca un salto que de 10,3 me pasa a 11.5. Pueden ver ustedes que la información del cuadro, ¿verdad? Es la que tenemos acá.
ya reflejado en un gráfico más entendible, ¿verdad? Mucho más digerible que el muy cuadro como tal. Este es un insumo, ¿verdad? Para poder generar esto. Entonces, una vez hemos calculado el costo de capital promedio ponderado y el costo de capital marginal ponderado, ahora entonces utilizamos la tercera herramienta, que es la del programa de oportunidades de inversión. Esta no es más que una clasificación de las oportunidades de inversión disponibles para la empresa basándose en un parámetro de rendimiento, partiendo del primer rendimiento, el mayor, siendo el primero el mayor, y así sucesivamente hasta llegar al peor o menor rendimiento. Acá la teoría nos muestra un cuadro que es el resultado del ordenamiento de 6 proyectos disponibles para la empresa con el monto de su inversión, pero basándose en el rendimiento de cada uno. Se puede ver acá que el proyecto B tiene un rendimiento del 20%, o una TIR del 20%. El proyecto C, 16%, es menor que el anterior, ¿verdad? Proyecto E, 15%, que es menor que 16, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta que llegamos al último proyecto, que es el proyecto D, con un 8%. Entonces, si graficamos la información, obtenemos el gráfico siguiente. Tenemos el apartado de la inversión total, y en base a la inversión vemos el rendimiento, ¿verdad? Aquí tenemos la TIR y aquí el financiamiento. El primero, ¿cuánto requiere de inversión? 70,000 a una TIR del 20. De 0 hasta 70, más o menos por acá, tenemos el rendimiento del 20%. Después del 20 hay una caída que llega hasta el 16, un poquito arriba de 15, ¿verdad? Que es el proyecto C. En este caso la inversión es de 100,000 y el rendimiento de 16. Tenemos entonces que desde acá hay que sumar $100,000 más hasta el nuevo tramo donde vamos a llegar para efectos de ver que a un 16% tenemos el proyecto C. Y así vamos sucesivamente hasta que logramos graficar todos los proyectos en base al rendimiento que va aquí de manera escalonada y a la inversión necesaria para su implementación. Son dos cosas. Una vez lo tenemos, vinculamos ese gráfico con el que teníamos anteriormente. Y pueden ver ustedes que tenemos acá los proyectos como tal, en orden descendente, y el costo de capital marginal ponderado en orden ascendente. Entonces, pueden ver ustedes la bondad de que aquí podemos intersecar dos variables. La primera, rendimiento, que va en términos decrecientes, y segunda, el costo, que va creciendo. Este punto de corte, este punto que existe acá, es la pauta que nos da para efectos de tomar decisiones. ¿Cómo lo hacemos? Mediante esta explicación. Cuando usemos el uso del costo de capital marginal ponderado y el programa de oportunidades de inversión para efecto de manera simultánea para tomar decisiones, nos basamos en este criterio. Siempre que la tasa interna de rendimiento de un proyecto sea mayor que el costo de capital marginal ponderado del nuevo financiamiento, la empresa debe aceptar el proyecto. Es decir, tenemos ya una connotación donde podemos identificar costo y rendimiento. ¿Y cuál es la pauta? Que el rendimiento siempre sea mayor que el costo. ¿Ya? Entonces, el rendimiento va disminuyendo a medida que vamos aceptando más proyectos y el costo de capital marginal ponderado aumenta ya que requieren mayores montos de financiamiento. Pueden ver ustedes, mientras mayores montos, el costo va subiendo y mientras más proyectos escojo, el rendimiento va cayendo. En este sentido, la regla de decisión será aceptar los proyectos hasta el punto en el que el rendimiento marginal iguale su costo de capital marginal ponderado. En este caso, ese punto no existe, porque pueden ver ustedes que el proyecto E está en un tramo del proyecto por arriba del 10,3, pero en una parte de la inversión de ese proyecto hay un corte y el costo se dispara a 11,5. ¿Ya? No existe ese punto ideal donde se compara rendimiento con costo, así que aquí hay un corte. Entonces, según el gráfico anterior, al recaudar $1,000,000 de nuevo financiamiento e invertir esos fondos en los proyectos B y C, que serían estos dos, proyectos B y C, ¿verdad? B y C, la empresa debe incrementar al máximo la riqueza de los propietarios porque estos proyectos generan el valor presente neto total más alto.
Los proyectos E, A, F y D se descartan porque su rendimiento es menor que el costo de capital disponible para la inversión. ¿Sí? Cualquiera podría decir, pero ¿qué pasa con el proyecto E? Porque el proyecto E, hay un tramo del proyecto que está por arriba del costo y otro tramo que está por debajo. En términos puntuales, en el mundo real, no existen medios proyectos, existen proyectos completos y los proyectos tienen costos asociados puntuales. En el caso del proyecto E, y eso es bueno mencionarlo porque se trae a colación esta realidad, en el caso del proyecto E, para evaluarlo como tal, no valoramos desde que empieza hasta este punto. El proyecto E se valora desde que empieza hasta que termina, porque toda esta es la inversión requerida. Entonces, ¿qué significa? Que el costo real del proyecto E es de 11.5, no de 10.3. Porque cuando se empieza a utilizar el financiamiento, si llegáramos hasta este punto, perfecto. Si es llegar hasta aquí, excelente, escojámoslo, porque el rendimiento es mayor que su financiamiento, el costo. Pero en este caso hay que seguir buscando financiamiento para lograr concretarlo. Y este tramo de financiamiento ya va con un costo muchísimo más alto. Entonces, ¿qué pasa? De entrada, el proyecto E se descarta por eso. Hasta aquí. El primero en descartarse. Vean ustedes la bondad, la utilidad que tiene esta herramienta para efectos de ir identificando aquellos elementos necesarios que son los que nos dan la pauta para tomas de decisiones así de complejas. ¿Ya? Pueden ver ustedes que el cálculo del costo de capital es relativamente sencillo, ¿verdad? Solamente es de conocer el costo de la fuente, el peso o ponderación de la fuente y calcular el costo promedio. Una vez se obtiene el costo promedio, se vislumbran las distintas fuentes disponibles y se calculan los puntos de ruptura. Una vez se concretan los puntos de ruptura, ya se hace el programa del costo de capital marginal, que es aquel cuadro, ¿verdad? Con el que están todos los cálculos que ustedes recordarán que se hicieron. Estos. El programa del costo de capital marginal. Después graficamos, ¿verdad? Para ver el comportamiento. Y sobre esta plantilla generamos la gráfica de aquellos proyectos de inversión que tengamos disponibles para tomar decisiones. Ahora, ampliamos un poco el apartado de lo que hemos mencionado anteriormente, desde la perspectiva de lo que es costo de capital, desde lo que es todos los elementos subyacentes a las distintas fuentes de financiamiento y cómo calcular y encontrar la estructura de capital idónea, ¿verdad? La estructura de capital óptima para una empresa en particular. Y ahora ampliamos el horizonte de análisis y nos salimos de nuestras fronteras geográficas. Por lo tanto, ahora vamos a ver el efecto de las restricciones a la propiedad de los capitales extranjeros. Primero, iniciamos entonces con lo que entendemos por gestión financiera internacional. La rapidez de las comunicaciones y la facilidad de viajar en la actualidad han convertido el mundo en un mercado global. Es decir, ahora no podemos decir de que un país está desconectado del resto del mundo, que no conoce lo que pasa en el resto del mundo, porque la ventaja que existe ahora, que no se tenía hace 30 años, es la rapidez de intercomunicación que existe a través de los medios digitales. ¿Ya? Lo que es el uso de Internet, redes sociales y distintos medios por ahí, promueve una comunicación básicamente en tiempo real. ¿Sí? Entonces, eso ha permitido de que la información fluya con rapidez, que se puedan prácticamente desintegrar todas aquellas barreras u obstáculos que impedían antes realizar negocios en distintos lugares del mundo, ¿verdad? Y por eso estamos hablando de un mercado global. Ahora, un inversionista en Japón puede estar haciendo negocios en este mismo instante con un inversionista en Dubái, ¿ya? Pueden estar en su vehículo esperando en un semáforo que les pase el alto y les dé la pasada con el semáforo en verde y desde su celular moviendo millones de dólares en la bolsa, ¿sí? Entonces, no es raro que ese tipo de cuestiones ahora provean el dinamismo en tiempo real de la generación de negocios. Además, también hay otro elemento. En Europa, América Latina y Asia se dispone de los mismos productos de consumo que en Estados Unidos. El financiamiento con deuda y capital se ha vuelto global en concepto y ejecución. Es decir, ahora usted puede encontrar prácticamente lo que sea en cualquier parte del mundo. Claro, hay elementos por cuestión cultural, por cuestión de ubicación geográfica, conveniencia, patrones de consumo, etcétera, que son exclusivos de algunos lugares, ¿verdad? Pero básicamente usted puede encontrar, por ejemplo, usted puede encontrar boquitas Diana en Corea,
Puede encontrar boquetas Diana en Japón. Usted puede encontrar ramen japonés aquí en El Salvador. Usted puede ver vehículos aquí rodando que son armados en Indonesia, en Japón, en Argentina, ¿ya? Entonces, básicamente el apartado de fronteras ahora es más que todo un concepto, más que todo geopolítico, que de índole internacional en ámbito de negocios, ¿sí? Más que todo tiene que ver con eso, geopolítico y de ámbito legal que en el ámbito de negocios. Uno de los elementos clave que determina la participación o existencia de esta interacción global entre países es el uso de la inversión extranjera directa. Cheol nos comenta que la inversión extranjera directa, o IED, como se le conoce en su abreviatura, es la que se realiza en un país exterior, del exterior, perdón, y que otorga un poco de control a la multinacional. También se caracteriza porque es una inversión que tiene como connotación establecer relaciones comerciales de largo plazo, ¿sí? No es algo que se hace eventual, no es una compra esporádica, sino que es una inversión como tal, una inyección fuerte de capital sobre la base de que esto genere una base productiva, intercambio de experiencias, ¿verdad? De handicap generado tanto en el país de origen como en el país anfitrión y la sinergia de todas esas competencias para efectos de generar mejores condiciones y competitividad. Cuando se hace una inversión extranjera directa, el inversionista, es decir, el que da el dinero, adquiere cierta medida de control accionario de una empresa extranjera por invertir fondos en ella. Este es cuando una empresa extranjera quiere invertir en una empresa de otro país. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó cuando se generó acá en El Salvador lo de Enepasa, la empresa que distribuía petróleo de Venezuela? ¿Qué pasaba? Venezuela había inyectado fondos a nuestro país y había creado, y aquí en el país se había creado esa empresa para efectos de manejar el vínculo comercial para la distribución de combustible venezolano. Entonces, ¿qué pasó? Que Venezuela generó el apartado de participación y propiedad en una compañía salvadoreña, ¿verdad? Que si bien es cierto, no dejó de estar rodeada un poco de polémica y algunas observaciones por ahí, pero es un ejemplo típico de lo que estamos mencionando, ¿ya? Esto constituye una de las principales entradas de dinero por parte del sector privado en una economía, considerando facilidades de entrada y salida de los capitales en algunos países y los beneficios financieros y fiscales ofrecidos. Por ejemplo, después de los acuerdos de paz en nuestro país, se dio mucho el ingreso de inversión extranjera directa bajo el concepto de lo que se conocieron como las zonas francas. ¿Qué caracterizó una zona franca? Que eran zonas industriales, ¿verdad? Complejos industriales donde se promovía mucho el uso de la maquila, ¿verdad? La producción textil, ya a nivel industrial. ¿Y eso por qué se volvió atractivo? Bueno, porque están exentos de impuestos, no pagan renta, tienen otros beneficios fiscales, la repatriación de los dividendos no es tan castigada por ningún tipo de impuesto, ¿verdad? Les permite libertad total de operación en términos de lo que son operaciones, actividades, procesos, etcétera. Obviamente hay algún tipo de regulación laboral, ¿verdad? En términos de horas de trabajo, condiciones laborales, etcétera, pero 90% de las actividades que realizan lo hacen de manera independiente basándose en el precepto que traen del país origen, ¿verdad? Fue tanto el éxito de las maquilas en aquel entonces, en principio de la década de los 90, que resulta muy curiosa una anécdota en la que se mencionaba de que para la década de los 90, mediados, principios y mediados de los 90, el equipo de básquetbol más reconocido a nivel mundial fueron los Chicago Bulls, o los Toros de Chicago, como les llamaban, y siendo su estrella, pues el pívot Michael Jordan, ¿verdad? La leyenda viviente del básquetbol. Pues resulta bastante particular, bien llamativo la historia de que Michael Jordan utilizó en la NBA uniformes manufacturados con manos salvadoreñas. Porque la Nike, que era el patrocinador oficial de los uniformes que utilizaban los Chicago Bulls, montó una maquila aquí en el país. Y las camisetas que utilizó Michael Jordan decía Made in El Salvador. ¿Ya? Claro, con material textil, control de calidad y parámetros exigentes a nivel norteamericano, pero hechos con manos salvadoreñas. Entonces, pueden ver ustedes de que ese tipo de cuestiones se está dando desde esos entonces acá en nuestro país y es un elemento que se ha venido replicando, ¿verdad? A lo largo del tiempo en el mundo. Ahora, si bien es cierto, hay elementos que generan atractivo para las inversiones, para aquellas participaciones de los
inversionistas extranjeros, también hay que tomar en cuenta que cada país tiene sus particularidades y entre ellas no hay que dejar de lado aquellos factores que generan desconfianza, es decir, aquello que vuelve poco atractivo un país destino para que un país anfitrión quiera invertir o destinar recursos en él. En el caso puntual, la inversión extranjera directa se ven afectados por factores propios de los países receptores. Entre ellos podemos mencionar algo que mencionaba el informe de FUSADES para el año 2019, que hablaba de los elementos principales que generaban poco atractivo para la inversión extranjera en el país. El primero, la delincuencia, ¿verdad? Sabedores estamos del flagelo que nuestro país recibe en ese ámbito, ¿verdad? Por las mismas dificultades, coyunturas y elementos por ahí subyacentes que generan bastante dificultad para su combate, pero que aún así, pues, la gente trata de hacer lo mejor posible, ¿verdad? De sacar la casta, como dicen, y pues tratar de ver cómo se esfuerza por salir adelante, a pesar de ese flagelo. Sin embargo, para un inversionista extranjero, resultaría poco atractivo invertir en un país con esa característica. Por ejemplo, si ustedes fueran inversionistas norteamericanos y les dicen que pueden invertir dinero en un país centroamericano, es casi seguro que optarían por Panamá o Costa Rica. Indistintamente el orden, pero sería entre esos dos, Panamá y Costa Rica. Porque a nivel de lo que es los distintos elementos del clima, ¿verdad? De negocios y elementos del apartado de la delincuencia, ¿verdad? Hay mucha más seguridad, comprobado, en esos dos países que en el resto de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, pueden ver ustedes como esa palabrita, ¿verdad? Pequeña, pero muy impactante en términos de decisiones, puede generar algún tipo de desconfianza, ¿verdad? Y desmotivación del ingreso de capitales extranjeros. Segundo, incertidumbre y políticas gubernamentales erradas. La incertidumbre está basada en aquellos elementos que permiten identificar elementos de riesgo en un país que se caracteriza porque hay demasiadas transiciones. Por ejemplo, aquellos países donde un régimen se quiere implementar y existe el riesgo porque otro régimen se quiere implementar, como pasó en África, por ejemplo, ¿verdad? Que estaban manejándose la percepción de que habían grupos armados que querían tomarse ciertas zonas porque por la fuerza querían tomarse esos lugares por el acceso al agua y otras bondades de índole geográfica. Por lo que ha pasado en Medio Oriente, por ejemplo, lo que pasó con Irak cuando Saddam Hussein lo quiso invadir, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cuestiones, toda incertidumbre genera poco atractivo para inversionistas. También tenemos el otro lado de las políticas gubernamentales erradas, es decir, cuando el gobierno, ya sea de manera deliberada o no, emite acciones, cursos de acción o políticas que mejoran, ¿verdad? La condición o el atractivo de un país. Ejemplo típico, no es lo mismo invertir en Panamá que invertir en Venezuela, ¿verdad? No es lo mismo invertir en Corea que invertir en Israel, ¿ya? Son elementos muy diferentes por el hecho de que son realidades donde existen políticas de país puntuales, específicas, que realmente generan poco atractivo. Recordarán ustedes que en los últimos años de Hugo Chávez se dio una expropiación muy fuerte de empresas norteamericanas, ¿verdad? De distinta índole. Entonces, eso era un elemento basado en ¿qué? En una política gubernamental, ¿ya? ¿Qué pasó en Nicaragua, por ejemplo, con lo que se ha venido generando en el clima de negocios desde que está Ortega? Igual, lo mismo. Hay poca seguridad en el caso de la inversión extranjera de que pueda conservar su propiedad y algunos elementos de independencia. Y por último tenemos lo que es el riesgo país. Este es un indicador numérico, ¿verdad? Basado en la suma de diversos factores y dimensiones que genera un código. Ese código numérico determina un nivel y ese nivel está en función de qué tan conveniente es o no invertir en ese país por diversos factores. En una publicación del diario de hoy, de fecha 1 de abril, se mencionaba de que el riesgo país, que de hecho se cerraba el mes de marzo, con un incremento de alrededor de un 3.7% de riesgo país en El Salvador. Y si se puede comparar en relación nuestro país con el resto de Centroamérica, hubieron países que disminuyeron su riesgo país. Guatemala y Costa Rica, por ejemplo, perdón, Panamá y Costa Rica se fueron
muy cercanos con un 2.7 y un 2.8 respectivamente, de disminución de riesgo país. Mientras que en el caso de países como Honduras, Salvador, Guatemala, Nicaragua, ni se diga, empezaban a generar incrementos en ese indicador. Mientras más alto el indicador, menos atractivo es el país para invertir. ¿Ya? Entonces, son tres elementos bien puntuales que en base a la información que se tiene disponible, dan la pauta a un inversionista de si conviene o no invertir. ¿Cuáles son los riesgos puntuales asociados a la inversión extranjera? Porque una cosa son los factores que generan desconfianza y otra cosa son los riesgos puntuales asociados a esto. Cuando se evalúan oportunidades de inversión extranjera, la compañía matriz debe considerar el riesgo de destinar fondos a la inversión en otro país. ¿Por qué? Porque por su incidencia se pueden clasificar en los siguientes tipos. Estos son como los más comunes, ¿verdad? De los tipos de riesgo a los que se enfrenta la inversión de un país extranjero. Primero, macro riesgo, entorno general del país anfitrión. No es lo mismo invertir en Corea del Sur que en Corea del Norte, ¿ya? No es lo mismo invertir en Venezuela que en Brasil. No es lo mismo invertir en México que en Guatemala. Tenemos el apartado micro riesgo. Es el entorno referido al sector de la industria. Evidentemente, la perforación de pozos petroleros es más riesgosa que el comercio de compra y venta de insumos básicos. ¿Sí? Es más riesgosa la industria automotriz que la industria de telefonía móvil, ¿verdad? Por las implicaciones que tiene sobre la cuestión de los hidrocarburos y lo demás, etc. Riesgo de transferencia. Se refiere al traslado de flujos del país anfitrión al país de origen. Hay países que cuando tributariamente hablando se ha cubierto todo el efecto fiscal derivado de las operaciones y se tienen ya una serie de utilidades, esas utilidades son transferidas de los países destino a los países orígenes. Hay países que promueven que esas utilidades se vayan libres de todo gravamen, pero hay otros países que les exigen, además de lo que ya pagaron de impuesto, un impuesto adicional por transferir esas utilidades fuera del país. Entonces, obviamente, si usted sabe que invierte y obtiene $10 de ganancia y para trasladar los $10 le van a quitar uno y usted va a recibir 9 en vez de 10, usted se va a ir mejor a un país que le permita obtener $10 de utilidad y repatriarle esos $10 completos a usted. ¿Sí? Eso va a depender del marco tributario y fiscal de cada país destino. Riesgo operacional. Políticas del país anfitrión que afectan actividades empresariales. Cuando se refiere a políticas de país anfitrión, puede ser, ¿qué pasa con aquellas empresas que por alguna razón presentan algún problema de índole laboral? Puede haber alguna normativa, alguna política en algún país que defina que eso implica cierre inmediato de la empresa. Entonces no resulta tan atractivo porque el hecho de la presión de sindicatos y otras organizaciones por ahí pueden provocar muchos desequilibrios y a la larga pues hacer inviable invertir en un país así. Riesgos de control. Postura del país anfitrión sobre la propiedad y control de las operaciones. Lo que mencionaba que pasó en Venezuela. Cuando las empresas estadounidenses no estuvieron de acuerdo en financiar algunos elementos que estaba solicitando el régimen, fueron expropiadas, ¿verdad? Los dueños fueron expulsados del país, la gente que era de índole extranjera fue expulsada también del país, sean operarios, empleados, etcétera, y fue tomada por el gobierno, ¿verdad? Por el gobierno venezolano como tal, y se trabajó con personas de Venezuela. Entonces, eso genera un riesgo, obviamente, porque todo lo que quedó ahí fue infraestructura, dinero, capital, experiencia, mercado, etcétera, y quedó pues ahí, sin posibilidad de poderse recuperar. Entonces, ese es uno de los problemas que hay que tener en cuenta dentro de tantos factores de riesgo, ¿verdad? Asociados a él. Ahora, el último apartado tiene que ver con la fijación de precios a los activos en las restricciones de la propiedad de los extranjeros. Es decir, una cosa es qué tanto le permiten a usted invertir y otra cosa es cómo va a valorar usted las cosas del país anfitrión versus el país destino. ¿Sí? Como les digo, eso ya, el detalle, la discusión a detalle de este apartado escapa de la cobertura de la asignatura, pero es necesario tener en cuenta el contexto, ¿verdad? De lo que tiene que ver con eso. Las compañías con actividades sustanciales en el extranjero se enfrentan, entre otros, a los riesgos políticos y fluctuaciones en el valor de las divisas. ¿Qué pasa con Toyota Motor Company, por ejemplo?
el 100% de vehículos que circulan en este continente, en América, son producidos en países americanos. Obviamente traen las piezas y todo, ¿verdad? Hacia los países acá y aquí son ensamblados, ¿verdad? Tenemos plantas de ensamble de Toyota en México, plantas de ensamble en Brasil, plantas de ensamble en Argentina, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el grueso de operaciones de Latinoamérica de Toyota Motor Company tienen su sede aquí, en este continente, en este país, perdón, en nuestros países, en esta parte del mundo. Toyota produce para Europa, obviamente, y para su propio, sí, mercado local en Japón, pero donde van a producir un Toyota, donde lo piensan vender, cerca de ese lugar ponen las plantas de ensamble, por los beneficios de los costos, para aprovechar las ventajas competitivas, fiscales, etc. Entonces, el apartado de la divisa, que es el concepto con el que se conoce la moneda extranjera, ¿verdad? Es necesario entenderlo porque eso está asociado al riesgo cambiario. ¿Qué es el riesgo cambiario? Es la posibilidad que el valor de la moneda fluctúe de manera negativa, que pierda valor la moneda en el mercado en un contexto particular. Por ello, hay que ver cómo funciona el mercado de divisas y la forma en la que se determinan los precios de monedas extranjeras. Esto tiene que ver más con análisis de índole macroeconómico, ¿verdad? Y de índole de administración financiera internacional. Entonces, es necesario nada más tener en cuenta que no es lo mismo que usted, por ejemplo, está usted aquí en El Salvador y haga negocios en Panamá, donde el balboa está en una relación 1 a 1, ¿verdad? En la paridad de 1 a 1, un dólar igual a un balboa, que ir a hacer negocios a Costa Rica, donde según el tipo de cambio oficial visto ahora en la mañana, andaba como por 660 colones costarricenses por un dólar. Ese elemento de la variabilidad en el tipo de cambio es lo que puede generar algún riesgo en términos de la divisa. Pongo el contexto nada más para ubicarnos. ¿A qué nos referimos? Ahora, vemos lo que la teoría indica como el modelo binomial de fijación de precios de las opciones. Si bien es cierto, hay que tomar en cuenta qué tanta participación podemos tener en el extranjero y de qué forma podemos ir jugando con las estrategias para poder reducir el riesgo por la cuestión cambiaria, ¿verdad?, de la divisa. También hay un modelo teórico que nos ayuda a identificar cómo fijamos precios de distintas opciones financieras en diversos países. El modelo binomial de fijación de precios de las opciones ofrece una fórmula para determinar con exactitud los precios de las opciones estadounidenses de compra o de opción de venta. Recordemos que en este caso la teoría es del libro de Cheol y él pues evidentemente habla de lo que es el mercado norteamericano, ¿verdad? El modelo binomial de una opción depende de las probabilidades neutrales al riesgo de que aumente o disminuya el valor del activo subyacente y permite definir un precio en moneda local de un activo con un precio en una moneda extranjera. Lo que les decía, si ustedes, por ejemplo, para que nos pongamos en contexto, si ustedes, por ejemplo, comparan el precio de un plato de comida aquí en El Salvador, promedio andará por 4 o 5 dólares, promedio. Si ustedes comparan ese mismo plato de comida en Costa Rica, les va a andar costando alrededor de 1.500, 1.800 colones costarricenses. ¿Por qué? Por el efecto de la divisa. Pero si usted compara ese mismo plato de 4 o 5 dólares en Panamá, usted lo va a obtener a 4 o 5 balboas. ¿Por qué? Porque la relación de paridad del precio es de 1 a 1. Entonces, esos elementos son los que nos dan la pauta de que el modelo binomial está siendo afectado por la divisa de la que se trate, ¿sí? Por ejemplo, si queremos comparar cuánto cuesta un artículo aquí en El Salvador y lo comparamos con el mismo artículo en Guatemala, tenemos que ver la relación de cuántos quetzales hay que pagar por un dólar. ¿Me doy a entender? Entonces, esa paridad de precios basado en el modelo binomial es lo que nos da la pauta de cómo podemos hacer nuestras inversiones en distintos lugares. Evidentemente, mientras más fluctuación haya en el valor de la divisa, más riesgo se está asumiendo. Porque, por ejemplo, si usted sabe que en México hay una relación de 20 pesos por dólar, si usted gana 10 dólares, usted tiene una ganancia de 200 pesos, ¿verdad? En relación a lo que es la paridad de la divisa en cuanto a su precio. Pero, ¿qué sucede si usted gana 10 dólares y cuando va a hacer la conversión, la divisa vale 16 pesos?
Ya no ganó entonces 200 pesos de utilidad, ganó 160, porque el valor de la divisa en ese momento cayó. ¿Me explico? Entonces, ese es un riesgo que usted asume, de hacer inversiones de su moneda local en países extranjeros con una moneda diferente. Ahora, ¿cómo es el fenómeno de fijación de precios en el mercado? El precio de equilibrio de los activos se calcula cuando los extranjeros están sujetos a restricciones referentes a la máxima propiedad proporcional de las compañías locales. Ahí Cheol menciona una ecuación, ¿verdad? Que está en función del modelo de fijación de precios de activos internacionales en un mercado mundial de capitales totalmente integrado. No vamos a entrar en más detalle porque aquí estamos hablando de variables macroeconómicas y también de elementos que tienen que ver con el uso de estadística, ¿verdad? Varianza, covarianza, desviación estándar y la, la utilización de otros elementos por ahí de índole estadística. Lo que sí se puede destacar es que el modelo anterior, las tasas de equilibrio de rendimiento dependen de dos cosas. Primero, qué tanto se le impide a la gente tener propiedad de empresas en el extranjero. Por ejemplo, hay empresas en Islandia que le permiten a usted invertir, pero que no le permiten pasar de un 20% de participación. ¿A qué nos referimos? Si usted sabe que la empresa vale $100, por ejemplo, por ponerle un número redondo, una empresa en Islandia vale $100, lo más que puede usted aportar para ser parte de esa empresa son 20, porque solo le permiten hasta el 20%. ¿Por qué? Como una medida de protección, por una medida de conservar siempre la propiedad de la empresa, que sea siempre de índole local, etcétera, ¿verdad? Hay otros lugares en los que no, ¿verdad? Hay países como en México, por ejemplo, que a usted le permiten invertir y no le ponen un límite o restricción de cuánto usted puede invertir en una empresa. Puede incluso hasta comprarla si usted quiere, ¿verdad? Para efectos de que usted pueda hacer sus negocios. ¿Qué pasó aquí, por ejemplo, en 1998 en El Salvador, cuando se vendió la Antel? La Antel fue comprada por Publitel, una empresa francesa, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Se compró el total de activos de Antel, la totalidad, completamente. Es decir, que no hubo restricción de cuánta plata podía invertir un inversionista extranjero en esa entidad particular. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya la empresa Publitel vio que no era muy rentable por distintas razones por ahí, la puso a la venta y la compró don Carlitos Slim, ¿verdad? De claro. Y ya pues todos sabemos qué es lo que ha pasado con esa empresa, porque ese tipo es un Midas, ¿verdad? Lo que toca lo hace dinero. Entonces, ahí pueden ver ustedes que en el caso de nuestro país, por ejemplo, en ese caso, no hubo restricción alguna. Compraron prácticamente toda la entidad, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, la Antel, y después pues fue vendida, ¿verdad? A otra empresa. Eso es lo primero. Y lo segundo, de la capacidad de los inversionistas del país anfitrión para reproducir el portafolio de mercado internacional utilizando sus activos nacionales. Es decir, que qué tanta posibilidad existe de que en el mercado donde usted va a destinar su dinero puedan replicar las inversiones que usted tiene en su país de sede. Por ejemplo, usted sabe que en un país, en el país en el que usted está, nuestro país, por ejemplo, se emiten bonos del gobierno, ¿verdad? Que están siendo utilizados para financiar el presupuesto de la nación. Esos bonos tienen una característica, tienen una tasa de interés que se ofrece, un rendimiento, etc. Si usted quiere manejar inversiones bajo ese contexto, usted tiene que identificar si, por ejemplo, en Guatemala existen ese tipo de bonos con ese tipo de riesgo para que le sea atractivo a usted invertir ahí. Puede que encuentre bonos con igual condición, pero con más bajo rendimiento. No le conviene invertir. Si usted hace lo mismo y hace un vistazo más al sur, ¿verdad? Buscando lugares como Costa Rica, Panamá, Colombia, puede ver que encuentre tal vez ese tipo de activo financiero y le generen el mismo tipo de rendimiento. Entonces sí le conviene invertir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted está acostumbrado a un tipo de inversión local. Y si usted puede replicar en el país destino un portafolio similar al que usted tiene, entonces usted estaría haciendo una réplica de su cartera de inversiones, de su portafolio de inversiones, y eso le generaría a usted esa estabilidad que usted busca. ¿Ya? Básicamente por ahí va el apartado de cómo se interpreta esta expresión, ¿verdad? Que es el modelo binomial. Pero como les digo, aquí elementos de covarianza, por ejemplo, ¿verdad? Covarianza, elementos de la desviación estándar, la varianza y otros elementos por ahí que pues no vamos a profundizar en ese aspecto.
Si eso se cumple, ¿verdad? Si todo eso que hemos mencionado de poder replicar las características de las inversiones locales en el país destino, si eso se cumple, entonces el activo internacional se le fijará el precio como si los mercados mundiales de capital estuvieran totalmente integrados desde la perspectiva de ambos inversionistas, aun cuando esté vigente una restricción a la propiedad. ¿Sí? Si usted va a destinar $5 en un activo acá, y usted sabe que en Colombia los mismos $5 le van a permitir obtener el mismo activo, hágalo. Eso es lo que está indicando el modelo binomial de fijación de precios. ¿Ya? Ahora vamos con el apartado de las actividades, pero para ello considero más pertinente que hagamos la revisión desde lo que es la plataforma. Vamos a verificar las actividades. Tenemos primero la actividad en línea. La dinámica siempre es la misma, ¿verdad? En la que tenemos las habilidades a desarrollar. Y es que después de haber dado lectura a los contenidos de esta unidad, se ingresa al apartado unidad 4, actividad 1, evaluación en línea, en la cual va a encontrar una serie de ítems de selección múltiple y relación. La evaluación consta de 30 ítems, de los cuales se le van a presentar 20 de forma aleatoria. Y para lograr éxito en esta evaluación, leer detenidamente cada ítem y seleccionar la respuesta correcta. Y igual, la recomendación es de revisar el glosario de términos, ¿verdad? Tenerlo bien presente antes de hacer esta evaluación. Y el tiempo estipulado para resolverla es de 60 minutos en un solo intento. Fecha límite, el domingo de esta semana a la medianoche. La selección correcta de todos los ítems de la evaluación tiene la ponderación de 10 puntos. Se recalca, ¿verdad?, que Proctorizer es requerido para tomar el examen y se les recomienda siempre que lo hagan desde acá, ¿verdad? Desde lo que es la columna que está aquí a la izquierda, Proctorizer, para que lo puedan realizar de manera correcta. Este es un apartado, que es la evaluación en línea. Y ahora viene el otro apartado, que es la actividad colaborativa. Pueden ver ustedes que es un foro donde ya están asignados los grupos de manera aleatoria, el sistema los estableció, y la actividad se llama Somos iguales o diferentes. Foro colaborativo, donde se indica que el tutor organizará aleatoriamente los equipos y asignará a cada uno un foro, donde intercambiarán información para realizar la actividad, teniendo presente que es indispensable que cada participante deje evidencia de sus aportes. Es decir, es requerido que quede evidencia que en el foro ha habido interacción, coordinación, intercambio de opiniones, etc. Después de haber dado lectura a los contenidos de esta unidad, cada integrante debe ingresar a su foro y participar de manera individual dando respuesta a una pregunta. Y es, ¿la estructura de capital de empresas nacionales es similar a la de empresas extranjeras? La respuesta debe ser amplia, bien fundamentada y con criterio propio. Es decir, usted tiene la libertad de emitir un comentario en base a su experiencia, conocimiento, criterio. Pero esa opinión debe estar basada en la teoría de la unidad y en la discusión que hemos tenido en la clase. Es decir, es como un match, ¿verdad?, entre lo que usted maneja como opinión y toda la teoría subyacente que tuvo que haber revisado para darla. ¿Sí? Aclaro eso para evitar malos entendidos, porque la opinión debe estar basada en ese contexto. ¿Sí? Todos tenemos opiniones y son respetadas, pero la opinión debe estar basada en la teoría que hemos discutido. ¿Ya? Después, de manera individual, los integrantes del equipo deben leer el aporte de los compañeros y debatir en un promedio de 50 palabras por intervención, teniendo en cuenta coincidencias, diferencias o contrapuntos. No hay límite de cuántas interacciones pueden haber en el foro. Lo que sí se requiere es que como mínimo haya una de la persona y un comentario o interacción a la opinión de otra persona. ¿Sí? Es decir, por lo menos 2 interacciones por persona en cada foro. Seguidamente, como resultado de respuestas y debates, deben elaborar un mapa conceptual en el que destaquen similitudes y diferencias de estructuras de capital de empresas nacionales y extranjeras. Es decir, todo lo discutido, todo lo valorado, debe plasmarse en un solo mapa conceptual. Entendible, ¿verdad? Que sea ameno de revisar, que sea completo, que presente la información que se requiera, ¿ya? Y para ello se sugiere la herramienta SmartArt, que es la que da por default, ¿verdad? Word ya la trae preinstalada, o cualquier otra forma disponible en Word. U otra que usted quiera, como la CMap Tools, por ejemplo, que es una aplicación de software gratuito, ¿verdad? Que puede utilizar también, la CMaps Tools. Pero ahí queda a criterio de cada quien.
Finalmente, un integrante del equipo comparte el mapa conceptual en el mismo foro. Fecha límite de participación, final de esta semana, en la unidad 4 a la medianoche. Criterios de evaluación, lenguaje técnico, 2 puntos. Argumento basado en teoría y evidencia, 3 puntos. Interacción en el foro, 2 puntos. Secuencia lógica de ideas, 2 puntos. Y redacción y ortografía, 1 punto. En esencia, damas y caballeros, eso es el apartado de lo que es la actividad de desarrollar, la unidad. Y para ello, pues, tenemos ya lo que es la discusión de las actividades y la referencia, ¿verdad? Para que las puedan revisar y verificar oportunamente. Así sería el apartado de la discusión. Queda abierto el espacio para preguntas o dudas si las hubiera, damas y caballeros. Queda el espacio para que las puedan hacer. Buenas noches, licenciado. De mi parte, por ahora no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias, Stephanie, muy amable. No sé, ¿alguien más? Si nos quisiera apoyar con algún comentario o a través del chat, si lo gustan hacer. Porque si no hay inquietudes, pues yo dejaría hasta acá la presentación, pero me gustaría mayor retroalimentación, además de la que nos compartió Stephanie. Buenas noches. Con relación al mapa conceptual, va a ser siempre basado en las opiniones que vayamos a dar los 3 integrantes, ¿verdad? De ahí vamos a retomar para hacer el mapa conceptual. Es correcto, Judith. De hecho, la característica es que quizás como que vamos por partes, ¿verdad? Primero, la opinión basada en su criterio y la teoría, ¿sí? Después, alguien le va a comentar a usted va a quedar la redundancia, le va a comentar su comentario, ¿verdad? A usted, y después va a emitir un comentario propio. En eso usted viene y comenta la opinión que ha dado el compañero y así van. La idea en general es interacción, ¿verdad? Esa discusión. Una vez se tiene todo ya el enfoque de lo discutido y se han puesto de acuerdo, preparan el mapa conceptual en base a lo que han discutido en el foro, ¿verdad? Para efectos de que ese sea el insumo del cual ustedes se basan, perdón, para preparar su mapa conceptual. No sé si queda clara la inquietud, Judith. Sí, licenciada, todo claro. Ok, muchas gracias. Vamos acá en el chat, veo una interacción. Kenny Vanessa, todo bien, licenciado. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Kenny. Excelente, damas y caballeros. Es de esta forma como entonces estamos dando por cerrada la interacción y estos encuentros que hemos tenido a lo largo de 4 semanas. Para mí ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes, ¿verdad? Me siento halagado por platicar este tipo de temas con ustedes y pues ver los resultados, ¿verdad? De todas las actividades que han realizado, tanto individuales como colaborativas, porque sí motiva ver el nivel de participación que se tiene en cuanto a las actividades. Reconozco que la asistencia sí es un poco particular, ¿verdad? En estos entornos virtuales. Sin embargo, pues lo importante es de que el contenido sea revisado, captado y aprehendido, ¿verdad? Pero sobre todo aplicado, que es lo importante. Entonces, yo me voy quedando hasta acá. No tengo más que agradecerles, ¿verdad? El tiempo, el espacio y el esfuerzo. Y pues igual, ¿verdad? Que sigan siempre ustedes poniendo el empeño en su proceso de formación como futuros profesionales de ciencias económicas. Kenny nos comenta, igualmente, un gusto, licenciado, gracias. Gracias a ustedes, de verdad, muy amable. Entonces, en este momento, damas y caballeros, finalizo la grabación para efectos de que ya vaya quedando el video disponible.